Esta tradición popular y festiva de León tiene su origen no hace demasiado, no llega al siglo, en 1929. En ella, en ese hecho real que se conmemora todavía, toma pie este libro bastante atípico. Escuchen bien, señores, porque ustedes pueden formar parte de esta fiesta tanto en persona, yendo a su celebración anual, o leyendo este puntual libro. Este libro es una novela, pero podría ser una crónica desusada, ya que genéricamente se asienta en diferentes ámbitos, lo que es deseable para una obra realmente de calidad. Estos ámbitos podrían ser, por ejemplo, la picaresca o el esperpento. En otras ocasiones hemos dicho que una verdadera gran obra inventa genéricamente. Bien, vamos a empezar por hacer una reseña de la efeméride. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Y cómo se conmemora puntualmente y anualmente? El Genarín no era sino un pellejero, conocido en León por aquellos inicios del siglo XX, por su afición, cómo no, al orujo, a las mujeres y a la bohemia, en suma. ¿Y qué le pasó al pobre? Pues que fue atropellado a altas horas de la madrugada por el primer camión de la basura que circulaba a la sazón por la ciudad, junto a la muralla, en plena Semana Santa. Años después, un grupo de amigos decide parodiar las procesiones religiosas, es decir, imitar las procesiones religiosas organizando una procesión profana en su honor. Así nace el entierro de Genarín, que se celebra la madrugada del Jueves Santo al Viernes Santo. Allí nos veremos. Durante ese cortejo se recorren todos los años las calles de León con orujo, vino y queso, al ritmo de cánticos, lecturas de versos, que no hacen, como no, sino ensalzar la vida libre y pecadora de Genarín. El momento culminante es cuando se le ofrece el homenaje allí, en el lugar donde muere, junto a la muralla, y se hace con ofrendas de orujo, queso y una piel de naranja. Esta tradición ha sido prohibida en varias ocasiones. ¿Por quién? Las autoridades. Aún así, la tradición ha sobrevivido, convirtiéndose en un símbolo de irreverencia y de cultura popular leonesa. Y ello en contraste con la solemnidad de las procesiones oficiales. Y no tengo más que decir. De todo esto no tengo más que decir porque creo que he dicho lo suficiente y cumplidamente. ¿He agotado el tema? No, por supuesto, pero he dado una sinopsis para que se haga una idea bastante aproximada de lo que puede ser esto, es decir, algo inolvidable. Yo espero vivirlo el próximo marzo 29, que es cuando ocurrió, 29 del 3 del 29. Y si no, espero al menos no faltar a la magna celebración en cuando se cumplirá un siglo de aquella infausta ocasión, ya que me uno en el sentimiento a ese grupo de amigos que ahora son los evangelistas de este santo pagano, en este libro apodado Nuestro Padre por el narrador. Y allí espero unirme a ellos en esa procesión inversa. Por ahora contentémonos con leer unas cuantas líneas también pergeñadas, también tejidas por este otro cofrade sobresaliente de nombre Julio Llamazares, en el libro apodado El entierro de Genarín.
Enfilaba entonces Genarín sus pasos como empujado por una inercia extraña hacia el barrio de San Lorenzo, en las afueras de la ciudad, al otro lado de la muralla. Era este, por la época en que hablamos, un pequeño arrabal extramuros al que se accedía por una angosta callejuela en la misma curva de la carretera de los Cubos. Fuera de 10 o 12 casas de adobe habitadas por labradores, el resto lo componía un sórdido rosario de burdeles y tabernas apiñados, en los que había establecido sus cuarteles la canalla leonesa de principios de siglo. Adentrarse en el barrio de San Lorenzo a eso de la anochecida era introducirse en un submundo pintoresco y cáustico, en una especie de trastienda suburbial hipócritamente perseguida por una sociedad moralizante, cuyos botones más talludos no se recataban, sin embargo, de privatizar el mercado, poniéndoles casas de queridas a las pupilas más hermosas y aplicadas, o de hacer alguna que otra escapada al burdel de la Bailabotes, en cuanto sus encorsetadas señoras marchaban, llegado el verano, a Gijón o a Santander a tomar las aguas. Por contra, y por aquello de salvaguardar la moral y las rectas costumbres, a las prostitutas les estaba terminantemente prohibido acceder a la ciudad, salvo una vez al mes, en que, ante las miradas morbosas y humillantes de los transeúntes, bajaban todas en fila india por la carretera, para pasar reconocimiento en la casa de socorro. En este centro de corrupción tenía justamente Genarín establecidos sus dominios. Solo graves inconvenientes de fuerza mayor le impidieron en muy contadas ocasiones, a lo largo de su vida, cumplir con su sagrada cita de cada anochecer. De ahí que los romances de los evangelistas tengan siempre un recuerdo emocionado para el barrio más amado de nuestro Santo Padre. Oh, barrio de San Lorenzo, rodeado de los muros de la vieja carretera, carretera de los Cubos. El centro radial y neurálgico del barrio lo constituía la famosa calle Perales, rúa sagrada y legendaria para todo seguidor de Genarín, ya que en ella tenía en su acomodo los prostíbulos más prestigiados y un buen número de tabernas y figones, a saber, la Cantina del Tuerto, la de la tía Casilda, la Tasca de la Maldades, la del Carabina, la del señor Epifanio, los burdeles de doña Francisqueta y la Bailabotes. Todo un pintoresco y apretado vía crucis que nuestro Señor Padre recorría cada noche como si de ganar el jubileo se tratase. Todo un rosario de sórdidos tugurios, regentados por maestros de la vara y el enjuague, cuyo único credo se reducía a la práctica de esquilar de la manera más rápida posible los bolsillos de los parroquianos. A la mitad aproximadamente de la calle se levantaba un edificio ruin de doble planta, pequeños ventanucos y paredes desconchadas. A mediados de los años 70, el edificio fue derribado por la piqueta municipal ante la ignorancia y la pasividad de los funcionarios encargados de velar por nuestro patrimonio histórico, demasiado preocupados por la suerte de la catedral, pero ajenos por completo a lo que ocurría con el no menos noble e histórico edificio, donde ofrendaron su virginidad sus padres y sus abuelos. Aquel viejo edificio derribado, sobre cuyos cimientos bien podría haberse levantado una basílica a la advocación de San Genaro, sirvió de asentamiento durante muchos años
a la cantina y a los dos prostíbulos más populares de toda la ciudad. Los prostíbulos, propiedad de la Bailabotes y de doña Francisquita, estaban situados en la planta de arriba, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y la cantina abría sus puertas en la planta baja. Era la tasca del Carabina, pórtico de los prostíbulos y visita obligada, por su privilegiada posición para todos los visitantes del barrio. Describir la insólita parroquia que allí se congregaba es trazar un mosaico rancio y irrepetible de los bajos fondos leoneses. Un nostálgico boceto de personajes y estampas que ya nunca volverán. Allí, sobre las viejas mesas cubiertas de mugre, se apostaban desde primeras horas de la tarde las pupilas de los dos prostíbulos de la planta alta, y mientras esperaban la llegada de los primeros mirlos, hacían tiempo tejiendo, bebiendo anís o jugando a las cartas. Llegaban también a la cantina del Carabina otras putas del barrio que o bien tenían casa propia en alguna calleja contigua o ejercían la profesión por libre y a cielo raso, por los huertos y prados que rodeaban el arrabal. Nombres tan añorados como los de La Moncha, La Moños, La Anselma, Pilar la Matacorderos, La Bailabotes, La Rebeca y otros muchos, cuya sola enumeración haría interminable este evangelio. Detengámonos, no obstante, en algunos de ellos. En el recuerdo de las mujeres que por su devoción hacia San Genaro hoy merecen el consuelo de integrar su celestial coro de vírgenes. Recordar, por ejemplo, la figura de doña Francisquita, famosa por la exquisita selección de sus pupilas y respetada por su honradez y discreción cuando así lo requerían las circunstancias del cliente. Sufrió siempre doña Francisquita de una pasión casi enfermiza por los adolescentes, a muchos de los cuales trataba de traer hasta su casa con el pretexto de invitarles a merendar chocolate. Aunque Genarín no era precisamente un joven pulcro y barbilampiño, doña Francisquita tuvo siempre con él alguna atención especial, invitándole a su casa cada vez que traía una nueva remesa de gallegas, que este era el origen de todas sus operarias. En tales ocasiones, como pagaba la casa, solo se permitía la entrada con rigurosa invitación, por lo que nuestro pellejero allí se codeaba con los garbanzos negros de las familias leonesas más granadas. Aunque todo hay que decirlo al final de la noche y por aquello ya sabido de la confianza, Genarín acababa, a ruegos de doña Francisquita, ayudándola en el ingrato trabajo de cambiar las toallas y el agua de las palanganas mientras los garbanzos negros retozaban con las gallegas en la oscuridad de las habitaciones. Parece ser que con la proclamación de la República y al socaire de los nuevos vientos de libertad que soplaban por España, doña Francisquita se trasladó finalmente a Madrid para abrir allí un local de postín, a cuyo frente se puso un macarra de trabajo, apodado el Coliflor. Recordemos también a Moncha y a la Matacorderos, las dos putas seguramente más deseadas y admiradas en la turbulenta historia del arrabal. La primera de ellas era una gallega castaña y melosa, que habría de convertirse con el tiempo en la Verónica y la María Magdalena unidas de nuestro padre Genarín,
La Moncha había conseguido los favores de un conocido abogado leonés, el cual le puso una casa de querida en la carretera de los Cubos, enfrente mismo del lugar fatídico donde habría de morir el pellejero. Pilar la Matacorderos, por su parte, era una cántabra oronda, de mirada bovina, de la que se encaprichó un industrial vinatero de Sahagún de Campos, quien, para no ser menos que el abogado, le puso a su tórtola una jaula de oro al lado mismo de la de la Moncha. Lo que el vinatero de Sahagún ignoró siempre fue que su tórtola utilizaba la jaula para algo más que recibir las espaciadas visitas de su protector, con lo que éste pagaba por lo mismo que cualquiera la renta entera de la casa. Mención aparte merece también la Anselma, una humilde prostituta que estaba de encargada en el prostíbulo de doña Francisquita. Con ella fue, según parece, con quien mejor se entendió San Genaro en asuntos de garlopa. Al menos así lo pregonaron repetidamente los romances. Chivaba martes y sábados, allá hacia la anochecida, con una pupila tuerta nacida en la sobarriba, a quien llamaban la Anselma, puta de 40 quintas. ¿Quién podría ahora dudar de que nuestro Santo Padre, tan generoso para quienes con él fueron, no habrá sabido pagar a la Anselma el 100 por 1 en amable cosecha de correspondencias? ¿Qué mujer podrá ahora, sin ánimo por supuesto de menospreciar a las demás, sentirse más dichosa y más feliz que la pobre y en vida desdichada Anselma, sentada ya eternamente por encima del tiempo y la memoria a los pies de nuestro Santo Padre? Pero vayamos ya con otras mujeres, que sin la talla y la importancia de la Anselma, permanecerán ya para siempre unidas a la figura de Genarín. La Maldades, por ejemplo, encargada en el prostíbulo de la Bailabotes, hasta que a raíz de una riña que tuvo con esta, por mor de las preferencias de un guarnicionero educado y buen pagador, abandonó el local para abrir una confitería con trastienda, apenas unos metros más allá. O la Rebeca, prostituta endeble y llorica, que estaba amparada por el Zurrapieles, un mocetón de Santa Marina, alto y de buena planta, y cuyo solo apodo no deja ya lugar a dudas respecto al trato que le daba a su protegida, el Zurrapieles, o en fin, a la legendaria Moños, con casa propia en el arrabal, pero que enseguida tuvo que mudarse al burdel de doña Francisquita, al estar aquella en un lugar de poco recomendable acceso al otro lado de la presa y sin alumbrado eléctrico. Y queda ya para el final la más famosa de todas ellas, la Bailabotes, la institución fundamental del arrabal. Prácticamente había sido ella quien mucho antes había iniciado el negocio, cuando el barrio de San Lorenzo apenas era una hilera de casas labrantinas. Y ahora, extendida su fama por toda la ciudad, retirada ya del ejercicio activo por razón de edad, por
lo cual le habían colgado también el sobrenombre de la abuelina. Dirigía con mano de hierro su negocio, ayudada por 2 hijos varones, quincallero el uno, torero frustrado el otro, chulos los dos, y por una hija muy hermosa que también ejercía de pupila, aunque solo con los clientes seleccionados por su madre. Al reclamo de las putas, se congregaba también en la cantina del Carabina una larga caterva de vagos y maleantes, personajes de auténtico sainete, con su andar cadencioso y su gorra caída, unos con mayor autoridad, otros con menos, pero todos guardándose distancias y ejerciendo su oficio con aplomo. De entre todos, cabe recordar, además de a los ya mencionados Coliflor y Zurrapieles, al Pupilas, maletero que fue del Hotel París, y con el tiempo conseguiría tener hasta 4 mujeres trabajando exclusivamente para él. Además, recordaremos a Gonzalo, un pobre pluriempleado que alternaba el oficio con el de electricista del teatro principal. Altán también, que ni siquiera se molestaba en pasar por el bar a hacer caja cada noche, ya que su protegida se encargaba ella misma de rendirle escrupulosas cuentas cuando subía cada mañana a llevarle el desayuno a la cama. Llegaban asimismo hasta la tasca del Carabina al arrimo de las mujeres y con el consentimiento tácito de los gallos del corral, varios advenedizos y cantamañanas, sin catadura física ni autoridad moral suficiente para ostentar el grado de macarras, pero con la afición y el tesón necesarios para intervenir como reservas cuando la ocasión lo permitía. Este era el caso del propio Genarín, del Nasa, un limpiabotas del Café Nacional, del Carabias, un marica muy fino, decorador de escaparates, y que con el tiempo llegaría a triunfar en los cabarets de Barcelona, o de Quicorrín, el labrador de la Serna, muy aficionado a la juerga, que fue quien ejerció normalmente de pagano hasta que, fundido todo su capital, se vio obligado a hacer las Américas, con tal mala fortuna que a poco de llegar a Buenos Aires un tranvía atropelló a su esposa y él quedó desconsolado y viudo. Quicorrín regresó a León a trabajar nuevamente a las tierras, pero triste y alejado ya de sus antiguos amigos sacauntos. A todos estos clientes fijos o medio pensionistas habría que añadir finalmente los visitantes de ocasión, incorregibles calaveras de las buenas familias leonesas, los unos, quincalleros y barateros de los bajos fondos, los más, amén de las largas colas de soldados, de algún cura de pueblo disfrazado y de algún policía que por allí anduviera tras la pista de un falsificador de cupones de la lotería o de un cuatrero de ovejas merinas. Y al frente de todos ellos, presidiendo la cantina y tan magno cuadro de actores, el Carabina y su santa esposa, él flaco y escurrido como un espárrago, ella muy colorada y con un carácter digno de un sargento de artillería. Entre los dos llevaban los hilos del negocio con escasa diplomacia y cortesía, es cierto, pero sabiendo todos de antemano cuáles eran las reglas del juego. Esta era la escena con la que Genarín se encontraba cada día cuando al anochecer traspasaba con paso vacilante la puerta de la cantina. Nuestro Santo Padre era especialmente apreciado por los dueños del local y por todos los clientes, y su llegada
era acogida siempre, con vivas muestras de entusiasmo. No en vano, él era el animador de cuantas correrías y meriendas allí se organizaban. En verano, y en vista de la prohibición ya señalada y que vedaba a las prostitutas el acceso al centro de la ciudad, las dueñas de los prostíbulos organizaban excursiones campestres a los cercanos prados del Medul, para que sus pupilas tomaran un poco el sol y no se quedaran descoloridas. Aquellas memorables excursiones partían un par de veces por semana del burdel de la Clara y la Juliana, en el barrio de Santa Marina. Al pasar por el de San Lorenzo se unían a la comitiva las pupilas de doña Francisquita y de la Bailabotes, con sus correspondientes guardaespaldas y tutores. Iba también, como se puede suponer, la otra larga retaíla de mirones que, como el propio Genarín, se arrimaban a la procesión para merendar de gorra y de paso estar al quite por si caía alguna breva de interés. La comitiva, que definitivamente engrosada en la calle Perales, se alejaba hacia el campo tras las últimas tapias del barrio, ofrecía, por tanto, un aspecto inefable. En pequeños grupos, por el camino verdecido de chopos y de espinos, hacia la presa vieja, marchaban las mujeres, con sus cestos de mimbre y sus sombrillas para el sol. A su lado, la gorra caída y el cigarrón en la boca, caminaban los chulos, vigilándolas de cerca. Y cerrando el paso, como pastores de un rebaño o abadesas de extrañas cofradías, las madamas, alrededor de las cuales revoloteaba sin cesar un enjambre de zánganos y vagos que, sin vela definida en el entierro, intentaban ganarse la conmiseración de tan buenas matronas presidentas. Llegados, que eran todos, a la presa vieja, se acomodaban en cualquier pradera, a la sombra de los árboles, para, entre risas y cánticos, dar cuenta bien cumplida de la merienda que durante toda la mañana habían preparado en las cocinas de los prostíbulos las pupilas más aplicadas. No es necesario señalar que una vez más Genarín se erigía inevitablemente en el protagonista indiscutible de aquellos memorables picnics, gracias sobre todo a sus continuos chascarrillos verdes y sus picantes insinuaciones, hábilmente sazonados por su especial habilidad para capitalizar la botella de orujo y para arrimarse más de la cuenta a su vecina posicional en ese momento. Fue el propio Genarín quien, en agradecimiento a aquellas magníficas veladas, adaptó a las circunstancias el texto de la coplilla que, a modo de himno, cantaban los excursionistas cuando iban y venían. ¡Ay, qué buenas son la Clara y la Juliana! ¡Ay, qué buenas son, que nos llevan de excursión! El resto del año, sobre todo en invierno, ese largo y duro invierno leonés que abarca prácticamente desde el mes de octubre hasta el mes de mayo, las excursiones campestres eran sustituidas por el figón, por las meriendas de la tía Casilda. Esta pequeña y bondadosa mujer había conseguido renombre popular en la preparación del conejo a la cazuela. Y si a la bienaventuranza del pimentón y del dorado temple de las patatas con que el conejo se hacía acompañar se le añadía, como hacían Genarín y sus compinches, un generoso reguero de orujo, la fiesta estaba ya de antemano asegurada. En ocasiones el conejo era sustituido por el escabeche con huevos cocidos de la tradición, pero indudablemente nuestro padre prefería el conejo, por aquello ya sabido de que, aparte de comerlo, se quedaba después con el pellejo del interfecto.
Hacia el anochecer, cuando los comensales habían dado ya buena cuenta de la merienda y aburrido al resto de las mesas con sus procacidades y canciones, salían del figón y sin perder tiempo se dirigían en manada hacia la tasca del Carabina, donde aquella hora había dado ya comienzo el juego de los cartoncitos. Este juego, que proporcionaba suculentos ingresos a la Bailabotes y a doña Francisquita, y al propio Carabina, que gracias a él veía cada noche su cantina a rebosar. Se celebraba todos los días de la semana, excepto domingos y fiestas de guardar. El juego era sencillo y el premio gordo. Y a su reclamo acudían hasta allí todas las noches cientos de personas, deseosas de tentar la suerte. Cuando la cantina estaba ya repleta, la Bailabotes sacaba de su mesa reservada en una esquina del local un mugriento juego de cartones, cada uno conteniendo 4 cartas de la baraja, y subida en una mesa comenzaba a subastarlos. El precio de la partida era un real, pero en muchas ocasiones llegaba hasta las 4 pesetas, incluso hasta el duro, según la competencia que existiese. Cuando los 10 cartones estaban ya adjudicados, una mano inocente, normalmente la de San Genaro, sacaba una carta del mazo que desde lo alto de la mesa le alargaba la Bailabotes. Y el agraciado que tuviera en su cartón la carta elegida podía marchar a las camas de arriba con cualquiera de las pupilas que en el local montaban guardia, alineadas como un jurado detrás de la Bailabotes. Los evangelistas no olvidaron en sus romances el inefable juego de los cartoncitos al hablar de la tasca del Carabina. Allí podías adquirir con pocas perras un lote, jugando a los cartoncitos que daba la Bailabotes. Pues con un poco de suerte era lo tradicional juntarse gallo y gallina solamente por un real. Mientras el gallo afortunado y la gallina para él elegida salían del local entre los vítores de la concurrencia, se recogían rápidamente los cartones y comenzaba una nueva subasta. Poco a poco el juego iba creciendo en interés, y a medida que la noche avanzaba y los ojos se nublaban con los vapores del orujo y el humo de los cigarros, las subastas se embarullaban cada vez más, ya que nunca faltaba algún espabilado que pretendía, como en cierta ocasión intentó el propio San Genaro, confundir el 2 de oros con el rey de espadas. El consiguiente tumulto entre los dos aspirantes al premio se extendía con rapidez a todos los asistentes, que enseguida tomaban partido por uno de los dos. Así las cosas, y ante tales dosis de fair play, los cartoncitos acababan casi siempre en batalla colectiva, con todos los contendientes a botellazo limpio, entre los desesperados intentos de la Bailabotes por reemprender el orden de las subastas y las amenazas del Carabina, que, a las primeras de cambio, marchaba ya a la trastienda por la escopeta de caza. Las tabernarias batallas solían concluir, inevitablemente, con la aparición de algún guardia municipal, que porra en mano desalojaba el local sin demasiadas contemplaciones y ordenaba al Carabina cerrar la tasca por aquella noche. No fueron muchas, sin embargo, las veces que nuestro Santo Padre tuvo que recurrir a tan impresentables artimañas, pues al final él mismo era el encargado de repartir y recoger los cartones de cada subasta y de ejercer el salomónico oficio de mano inocente. Y cuando ya, bien entrada la noche, la Bailabotes o los guardias daban el juicio por finalizado, ya Genarín se encontraba durmiendo la borrachera en algún banco del local o en alguna cama de barbecho de la planta de arriba, hasta donde le habría llevado
alguna gallina sin gallo y contentadiza. Y es que ya en los últimos años de su vida, el otrora fogoso pellejero, al dedicar todas sus fuerzas al trasiego y embalaje del aguardiente, se tornó manso buey y corregido picatoste, con lo que las pupilas de doña Francisquita y de la Bailabotes, antaño recelosas por sus constantes embestidas, descargaron en él su instinto maternal, cuidándole con el mismo mimo y las mismas atenciones que si de un niño indefenso se tratase. De esta manera fue como nuestro Santo Padre acabaría convirtiéndose en una especie de portero y ordenanza de los dos prostíbulos, corriendo de su cuenta el cambio periódico de las palanganas, la propaganda por cantinas y garitos de los encantos y excelencias de una pupila de reciente fichaje y, en fin, la mediación experta de algún apareamiento de difícil consumación por la torpeza o la borrachera del presunto aguijoneador. Pero tiempos hubo en que la fogosidad del santo pellejero cobró fama popular en la ciudad entera. Ni una sola de las putas que ejercieron la carrera en León en las primeras décadas del siglo pasado llegaba a la situación de reserva sin haber recibido en su mesa de operaciones la visita de Genaro, y muy pocas de las mujeres de la época que pudieran ostentar una mirada apacible y unos pechos abundantes se atreverían a negar, si levantaran la cabeza, el haber recibido alguna vez las acometidas y proposiciones inconfesables de nuestro Santo Padre. Y bien cara que le costó a éste su fogosidad sin límites, pues en más de una ocasión tuvo que ser asistido en la casa de socorro de lesiones producidas, según él, por las coces de una mula desbocada o un tropezón en la escalera, y según el médico de guardia, por la tunda recibida a manos de algún marido celoso y escasamente comprensivo. Morint curull d'esperit del polen, pres un delit soc desaforat. Sé que és lo que hi ha per seguir a gust, a gust, a gust d'algú que fuig, a gust, a gust, a gust d'algú que fuig. Lento xino-xano, 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 xino-xano. Pilaré prim per poder estar feliç, almenys un quart amb mi. O si més no, rient un bon amic. Sense cap regust, 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 tan sols un quart amb mi. Sense cap disgust. Em sembla, riem un momisto. És clar, jo no tinc res més a fer. Serà que no puc canviar de vora dia? No ho respiris, sí, si no és Maria. L'ombra arrasta el matí, mai cap enveja al cos. Tu i jo es viu sols dins una catximba d'or.